Millonario se enamora de la mendiga negra, tras encontrar carta olvidada en su oficina. Rafael Mendoza nunca había imaginado que un día común en su opulenta oficina, enfrascado en papeles y contratos que valían millones, terminaría derrumbando la barrera invisible que lo separaba del mundo real. Su despacho, un rascacielos de cristal brillando bajo el sol de una ciudad que nunca duerme, respiraba lujos. Una mesa de caoba pulida, un sillón de piel negra y una ventana enorme que mostraba un mar de coches y luces. Era el trono de un joven titán inmobiliario. Pero ahí, entre billetes y relojes caros, la soledad mordía más fuerte que el invierno helado. Fue cuando sus dedos descubrieron, casi por accidente, una carta arrugada y amarillenta, oculta bajo un montón de papeles. Pendientes. La letra, temblorosa pero fuerte, llevaba un nombre que resonó como un eco inesperado. Marina Sánchez, su expasante, la mendiga negra que había conocido en las frías calles sin nombre, antes de que la oficina la tragara como una sombra más. Cada palabra de esa carta caía como un puñal directo en el pecho de Rafael. Marina hablaba de sus noches interminables, de un frío que te cala los huesos y te aprieta el alma. Describía el hambre punzante, el olor a orines y basura, las miradas que la gente apartaba como si fuera un monstruo. Pero también había en esas líneas un fuego, una esperanza temblorosa, escondida bajo la desesperación. Hablaba del amor imposible por un hombre que vivía en un mundo de cemento y trajes, un mundo que parecía prohibido para ella. Rafael sentía un nudo creciendo en su garganta. Las manos temblaban sin control. Por primera vez, esas palabras rasgaron el muro de desesperanza que lo aislaba. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué heridas escondían sus ojos esa vez para que una simple carta lo lanzara a un torbellino de preguntas, dudas y anhelos? La ciudad vibraba bajo sus pies, ruidos cortaban el aire, taxis pitaban, teléfonos sonaban, y de repente el silencio dentro de su despacho parecía una calma premonitoria. Algo estaba a punto de cambiar, y él no sabía si estaba listo. Impulsado por una mezcla de miedo y urgencia, Rafael salió a buscarla. La encontró finalmente entre sombras y luces de un barrio que olía a vida dura y promesas rotas. Marina lo miró, con ojos inconmensurables, llenos de historias que no se cuentan en los lujos de un penthouse. El choque fue brutal. La suya era la pobreza cruda, sin maquillaje. La suya la lucha diaria contra el desprecio del mundo. Y mientras Rafael enfrentaba la afilada presión de su propia batalla en la cima de la industria, ambos se reconocieron víctimas y guerreros en universos que apenas se rozaban. El encuentro fue una película a cámara lenta, miradas que temblaban, silencios que quemaban, confesiones que caían como puños. En ese minúsculo espacio donde se unían contrarios, la amistad empezó a crecer, torpe, feroz, imprescindible, y con cada día, algo más profundo, más peligroso, comenzó a florecer. Pero como en toda historia donde el amor surge de la nada, una tormenta inesperada azotó a Marina. Su familia se rompió como un cristal frágil, poniendo ante ella una elección desgarradora. Rafael sintió cómo el mundo le daba la espalda, cómo el suelo se volvía incierto. El peso del odio social, del prejuicio y de sus propios miedos se juntaban en una enorme bola negra que amenazaba con devorarlos. Y fue en ese oscuro precipicio que comprendió algo esencial. La verdadera riqueza no está en mansiones ni cuentas abultadas. Está en el coraje para amar, en la valentía para abrir el corazón.
Así, con la determinación latiendo en sus venas, Rafael le hizo una propuesta que nadie esperaba. No solo amor, sino un compromiso para fundar una escuela comunitaria, un refugio de luz y aprendizaje para quienes nunca tuvieron oportunidades. Un salto al vacío, juntos, hacia un futuro incierto, lleno de desafíos y una nueva esperanza diseñada por ellos. El aire se cortaba con la fuerza de esa decisión, y en sus ojos, el brillo de un comienzo que cambiaría todo. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rafael sintió cómo la atmósfera en la habitación se cargaba de electricidad. La propuesta de abrir una escuela era un sueño hermoso, pero algo en el aire parecía cambiar, como si una tormenta se estuviera acercando. Marina sostuvo su mirada. Sus ojos destilaban tanto anhelo como miedo. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó desde la calle. Ambos se giraron, sobresaltados. El sonido era una mezcla de horror y desesperación, como si la ciudad misma estuviera gritando. Sin pensarlo, corrieron hacia la ventana, el corazón latiéndoles con fuerza. Había una multitud reunida. El caos dominaba la escena. Una figura caía al suelo, mientras la gente se apretujaba alrededor, algunos gritando, otros llorando. ¿Qué está pasando?, preguntó Marina, su voz temblando. Rafael sintió el sudor frío correr por su espalda. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia la puerta. Marina lo siguió, una sombra detrás de él. La calle estaba llena de gente, pero el grupo se condensaba como un agujero negro en el asfalto. Y entonces lo vio. Un hombre tendido en el suelo, rodeado de gente que intentaba ayudar, pero el pánico era tal que nadie sabía qué hacer. Rafael se abría paso entre la multitud. La imagen se volvió nítida. Era un conocido de él, alguien a quien había visto en reuniones, en la cima de su sector. La respiración de Rafael se detuvo. Este hombre, su amigo, se retorcía en el suelo, su rostro pálido, salpicado de sangre. «Mierda», murmuró Rafael. «Un té, ¿qué le ha pasado?». Alguien gritó que había sido apuñalado. El silencio se quebró con nuevas exclamaciones. Rafael tragó duro. Algo oscuro, ominoso crecía en su interior. Dos agentes de seguridad se abrieron paso entre la muchedumbre, gritando órdenes, pero todo parecía un caos interminable. Cada segundo que pasaba, la desesperación se hacía más palpable. Marina, a su lado, estaba pálida. «¿Qué hacemos?», preguntó nerviosa. «Necesitamos llamar a una ambulancia», dijo Rafael, aunque sabía que la llamada ya se había hecho. En este momento, el mundo exterior, el proyecto de la escuela, todo lo que habían imaginado, se esfumaba en el aire. De repente, un grito interrumpió sus pensamientos. Alguien se fue. Una mujer se escapó con un cuchillo. La gente empezó a cuchichear, murmullos de horror y miedo. Rafael sintió que el alma se le caía a los pies. ¿Quién? ¿Quién era? Quería saber, temía conocer la respuesta. Pero lo que llegó después golpeó su pecho como un martillo. Fue Marina», dijo un hombre,
su voz quebrada. La multitud se volvió hacia ellos, miradas confundidas, incrédulas. Rafael se volvió hacia ella, sus ojos abiertos de par en par. ¿Qué? No, no puede ser. Marina negó con la cabeza, dolor en su mirada. Rafael, yo no sé nada de eso, no sé qué está pasando. Pero la gente empezaba a alejarse de ella, como si una plaga se esparciera. Rafael sentía que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Cuerpos se movían, murmullos de desprecio llenaban el aire. La confusión era densa, el aliento se le detenía y el mundo se oscurecía. Todo lo que habían construido, cada momento compartido, cada promesa, ahora estaba en la cuerda floja, destrozado por una acusación que parecía imposible. En la distancia, la sirena de una ambulancia se escuchaba, pero para Rafael, el verdadero peligro era otro. ¿Quién era realmente Marina y qué secretos hacían tambalear su mundo? Mientras la tensión se acumulaba, Rafael la miró, su futuro volviéndose un laberinto oscuro. Todo lo que sabía estaba en juego. ¿Podría confiar realmente en ella? Rafael la miró. El mundo alrededor se desvaneció. No podía ser verdad. La multitud murmuraba. Parecía ignorar que la vida de Marina estaba ahora en la línea. Desesperación y confusión se agolpaban en su corazón, mientras el sonido de la ambulancia se acercaba. ¡No! ¡Marina! ¡Espera!, gritó, pero su voz se perdía en el caos. La gente empezaba a separarse, a difuminar la imagen de la mujer que había despertado su corazón. Las miradas llenas de juicio las atravesaban como cuchillos. Marina retrocedió, su rostro marcado por el miedo. Rafael, no tengo nada que ver, no lo hice, suplicó, la voz quebrada. Pero él sentía que el aire se helaba entre ellos. Una sombra de duda empezó a formarse en su mente. El murmullo se hizo más intenso. Rafael sintió que las manos le temblaban. La situación se volvía insostenible, la verdad ocultándose detrás de cada mirada. Justo entonces, alguien en la multitud alzó la voz. Ella fue, la mujer con el vestido negro. La vi salir de la casa. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. La figura en el suelo empezó a cobrar vida en su mente. Recordó una conversación reciente, un secreto que Marina le había revelado, una frase ligera que en ese momento le pareció insignificante. Quiero ser alguien que importa, pero a veces siento que la vida me empuja de vuelta a la oscuridad. Ahora esas palabras resonaban distintas. Marina, ¿por qué no me dijiste que habías estado en problemas?, preguntó, la rabia y el dolor mezclándose en su voz. Ella miró hacia los lados, buscando una salida. Yo no podía hablar, Rafael. Te protegería de esto. ¿Protegerme? ¿De qué?, estalló. ¿Qué estás ocultando? De repente el rostro de un hombre se asomó por la multitud. Un desconocido que mostró el teléfono y gritó. La policía está buscando a esta mujer por el apuñalamiento. Ella es la culpable. La atmósfera se tornó opresiva. Todos volvían a mirarlo a él, como si fueran cazadores y Marina una presa. La verdad de su amor y su deseo por salvarla pendían de un hilo. El suelo empezaba a temblar bajo sus pies. Rafael, por favor escúchame. No soy quien piensan, suplicó ella. Pero él estaba más confundido que nunca. ¿Era una mujer rota buscando redención o una manipuladora que había jugado con sus sentimientos para escapar de su vida? De repente, un grito profundo detuvo sus pensamientos. Una mujer en la multitud se acercó hacia él y Marina, su rostro desgarrado por la emoción. Rafael, Marina, no pueden ser tan ingenuos. Tengo que decirles algo. Ese hombre en el suelo no era un simple conocido.
Era su hermano. El tiempo pareció congelarse. Rafael sintió como si el corazón le diera un vuelco. ¿Su hermano? Todo lo que había creído saber se volvió un bache en su estómago. La mirada de Marina se volvió de horror a confusión, pero él notaba el destello de pavor en sus ojos. ¿Qué significa esto?, murmuró. Marina, ¿es cierto? Ella se encogió. Las palabras se le enredaban en la garganta. Rafael, yo no sabía. No sabía que era tu hermano. La realidad empezó a desgastarse. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un río tormentoso, arrastrándolo a un abismo sin fondo. Los gritos y llantos se mezclaban con el clamor de la ambulancia. Rafael sintió cómo su mundo se agitaba, cada pieza de su vida distorsionándose ante él. El amor que había sentido por ella podía transformarse en un abismo de traición. «Espera, esto no puede ser verdad», gritó, tratando de combatir la creciente desesperación, pero las palabras se perdieron en la vorágine de confusión y pánico. Ahora todo estaba en juego. ¿Qué haría con esa revelación? La madre de todas las preguntas comenzó a sobrevolar. ¿Podría amar a la mujer que había estado conectada a su hermano? ¿Qué secreto guardaba realmente Marina? La ciudad siguió latiendo a su alrededor, ignorando el temblor de sus vidas, dejando a Rafael en un laberinto oscuro donde todo lo que amaba estaba en peligro de desmoronarse. Rafael miró a Marina, su mundo entero girando alrededor de ellos. El grito de la multitud retumbaba y el aire se volvía pesado. La verdad sobre su hermano resonaba dentro de su cabeza, como un eco que no podía silenciar. Él había creído en un amor puro, pero ¿y ahora? La incertidumbre lo engullía. Marina estaba al borde del abismo. «¿Por qué no me dijiste que lo conocías?», preguntó. Su voz un susurro tembloroso. El dolor se dibujaba en su rostro. Se frotó las manos, temblando. «Rafael, yo no sabía que era tu hermano. Solo lo veía en la calle. A veces me daba dinero». Su mirada cargada de angustia no dio pie a su explicación, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta, como un ave enjaulada. ¿De dinero? Rafael sentía como una rabia incandescente comenzaba a burbujear dentro de él. ¿Y eso es todo? ¿Sola y sin culpa mientras él está tirado en el suelo? ¡Por Dios, Marina! Pero antes de que ella pudiera responder, un estruendo ensordecedor irrumpió. La ambulancia, que había estado a la distancia, se detuvo de golpe, y varias sirenas resonaron, apagando el murmullo de la multitud. De repente, un hombre emergió del caos, su rostro con una intensidad oscura. Era un rostro que Rafael jamás había querido volver a ver. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritó. Era Fernando, su hermano menor, pero ahora en un uniforme de policía. La imagen de su hermano en la calle, contra la que había chocando, lo sacudió. Rafael sintió cómo el suelo se desdibujaba aún más. Su propia sangre parecía hielo en sus venas. «Fernando, ¿qué haces aquí?». Las palabras salieron arrastrándose con incredulidad. Marina se giró hacia él, sus ojos amplios, llenos de horror. «Estoy investigando un caso». Fernando habló con una voz grave, más dura de lo que Rafael recordaba. «Marina Sánchez, eres la principal sospechosa. Debes venir conmigo». «¿Qué? No he hecho nada», gritó Marina. Pero la presión aumentaba a su alrededor como una trampa. Fernando avanzó, y la multitud se apartó, dejando a ambos en el centro de la tormenta. No podemos dejar que se la lleven», dijo Rafael con determinación. Algo en su hermano había cambiado. Los ojos de Fernando no parecían los de su hermano.
estaban cargados de una frialdad que le helaba la sangre. «No hay pruebas», gritó. Pero Fernando sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Pruebas? La gente la ha visto, Rafael. ¿O piensas que todo esto es un juego? Ella fue vista huyendo del lugar. Te lo juro». Esa afirmación lo golpeó como un martillo en la cabeza. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Esto no puede estar sucediendo. Dio un paso hacia Fernando, la rabia desplomándose sobre su corazón. «Ella es inocente». Fernando se giró hacia él, su mirada afilada. «¿Y tú qué sabes de ella? ¿Sabes el secreto que esconde? Ella no es quien piensas. No es solo una mendiga». El tiempo se detuvo. Rafael sintió un nudo en la garganta, mientras todos giraban, todos miraban. ¿Qué sabía su hermano? La multitud gritaba. El aire vibraba de tensión. Un hombre se acercó, con la cara pálida como un espectro. Ella era parte de una banda. La vi en la calle, en la zona peligrosa, vendiendo cosas, murmuró. La información llegó como un balazo. Rafael se tambaleó. La traición en sus venas era casi tangible. «¿Es cierto, Marina?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Ella temblaba como una hoja. «¿Eres parte de eso?» No soy». Los ojos de Marina estaban llenos de pánico, lágrimas asomándose. «Rafael, por favor, no soy lo que piensas». Fernando lo miró, un destello de triunfo atormentando su rostro. «¿Ves? Esa es la verdad, hermano. Ella no es solo una mendiga, es parte de un mundo que no conoces, y ahora a ti también te ha tocado». Pero antes de que Rafael pudiera responder, estalló él. Caos. Un disparo resonó. La multitud se dispersó. Gritos y llantos llenaron el aire. Rafael se giró, horrorizado. Una figura encapuchada apareció entre la multitud, un arma en la mano. «¡Lárguense!», gritó la figura. Rafael sintió el tiempo congelarse. La imagen de su vida se abrumó. Todo lo que conocía, vacío en un instante. La claridad se fracturó. Todo comenzó a desvanecerse entre sombras. «Marina». El grito salió de sus labios, pero el caos era total. Rafael estaba atrapado entre su amor, su hermano y un destino que apenas comenzaba a revelarse. ¿Era esta la verdad de Marina? ¿Sus secretos eran aún más oscuros de lo que había imaginado? La historia se había torcido, y un nuevo horizonte de posibilidades aterradoras se abría ante él. Rafael miró a Marina, su corazón latiendo con fuerza mientras el caos se apoderaba de la escena. El disparo resonó en sus oídos y el aire se llenó de gritos. Las miradas aterrorizadas de la multitud se centraron en la figura encapuchada que había irrumpido. El miedo colisionó con la confusión. Cada segundo parecía un eco interminable. «Marina», gritó Rafael, tratando de avanzar hacia ella. Pero el pánico se desató como un fuego, y la gente corría en todas direcciones. Era un mar de cuerpos, agitándose como si fueran hojas arrastradas por el viento. La figura encapuchada alzó el arma, y Rafael sintió que el mundo se detenía. Las sirenas sonaban al fondo, pero nada podía ahogar el grito de su corazón. «Sal de aquí», le dijo a Marina, pero su voz apenas podía atravesar el estruendo. En su mente, el horror se mezclaba con la confusión que habían estado enfrentando. ¿Cuánto tiempo habían estado arrastrando sus secretos? ¿Cuántas cosas no le había contado ella? Fernando, su hermano, se había adentrado entre la multitud, pero su mirada fría lo cortó en pedazos. «No puedes protegerla, Rafael. Debes pensar en tu futuro, en tu familia», decía con esa voz de policía que no parecía la de su hermano.
Era un extraño al que no podía reconocer. La tensión creció. «Familia, ella es inocente», respondió Rafael. Pero en su interior comenzaba a brotar la semilla de la duda. ¿Era verdad lo que decían? ¿Realmente Marina estaba involucrada en algo que no comprendía? El encapuchado gritó de nuevo, exigiendo que todos se alejaran. La multitud se dispersó, y en ese momento de caos, Rafael vio a Marina retroceder, su rostro pálido. «No quiero que te pase nada», le dijo con ojos suplicantes. «No soy lo que piensas». Las palabras sonaban húmedas, llenas de desesperación. Pero antes de que pudiera responder, el hombre armado se adelantó y con un movimiento rápido disparó hacia el cielo. El eco retumbó. Todo se volvió un túnel de horror. «Cállense o serán los próximos», gritó. Las miradas se aferraron a la figura, como si al hacerlo pudieran encontrar respuestas. «Marina», murmuró Rafael, sintiendo que el mundo se desvanecía. El caos a su alrededor se sentía como el final de todo. Pero entonces, en un giro inesperado, la figura encapuchada bajó el arma y se quitó la capucha. Rafael se quedó helado. Era alguien que nunca había esperado ver. «Sofía», exclamó, su voz un susurro de incredulidad. Sofía, su amiga de la infancia, la que siempre había estado a su lado en las travesuras. «¿Qué haces aquí?» «Rafael, no hay tiempo. Ya no es lo que piensas», dijo ella, pero su mirada estaba cargada de una mezcla de miedo y determinación. Entonces, todo se hizo claro. Sofía no era solo una figura externa en su vida, estaba involucrada en un mundo más oscuro del que todo el grupo había imaginado. Marina dio un paso hacia adelante, mirando a Sofía como si tratando de encontrar respuestas en su rostro. «¿Qué sabes de esto?», preguntó, temblando. Sofía se volvió hacia ella, pareciendo tan perdida como Rafael. «No sé cómo decirlo. El hombre que apuñalaron. Él sabía algo de ustedes, algo que no debían saber, y eso lo puso en peligro. Ahora, ustedes también están en peligro». El aire se volvió pesado. Rafael sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué? ¿Qué sabía de nosotros?». Sofía se retorció las manos. Sus ojos reflejaban la angustia. «Él te está buscando desde hace tiempo. Él es su padre». Las palabras golpearon a Rafael como un rayo. El corazón le dio un vuelco y el dolor se expandió por su pecho. «¿Mi padre? ¿Cómo es posible?». La revelación lo sacudía. Cada fibra de su ser se estremecía. Marina lo miró, su confusión palpable. «No puede ser». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no me dijiste esto antes, Sofía?». Rafael logró preguntar, sintiendo que el túnel de su vida se estaba colapsando. «He estado cruzando fronteras por ella, por nuestro amor. Ya no está en mis manos», gritó Sofía, dándose la vuelta. «Él vino a buscarte, y ahora podría haberse acercado a ella». Un estruendo la interrumpió. Algo más que una sirena, un cruce de voces. Era la policía. Rafael sintió que todo iba a desbordarse de nuevo. ¿Quién era su padre en realidad? ¿Qué secretos había mantenido? Se volvía más pesado, más oscuro. Sofía se acercó, dándole un empujón sutil. «Sal de aquí, ahora, no puedes quedarte». Pero una imagen penetrante rompió su mente. Su hermano, su padre y Marina al borde, con todos los secretos amontonándose. ¿Qué haría ahora? ¿Qué camino tomaría cuando cada opción parecía el fin? «Marina», gritó, pero las palabras se perdieron en el abismo que se entrelazaba entre ellos. La confusión y el dolor colisionaron en su pecho. Tenía que decidir. Pero, ¿qué haría? Rafael miró a Marina, su corazón latiendo con fuerza mientras el caos se apoderaba de la escena. La figura encapuchada alzó el arma, y el miedo se apoderó de él. El caos era una tormenta,
con gritos y murmullos resonando en el aire. «¡Marina!», gritó, desesperado por alcanzarla. Pero las multitudes se agolpaban, como un mar de cuerpos en retirada. La figura encapuchada apretó el gatillo hacia el cielo, y el sonido rugió como un trueno, un verdadero grito de batalla. «Basta», ordenó Sofía, su voz cortante entre la confusión. «No hay tiempo para esto. Lárguense todos». Mientras la policía comenzaba a acercarse, los ojos de Marina reflejaban pánico y confusión. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué más podía suceder? De repente, un grito desgarrador atravesó la multitud. «¡Rafael!». Fue su madre, emergiendo entre las sombras, su rostro pálido como la luna. Era la última persona que esperaba ver allí. El aire se volvió inerte. «¿Qué haces aquí, mamá? ¡Es peligroso!», exclamó, retrocediendo, incapaz de entender su presencia. Ella avanzó. Su mirada era una mezcla de temor y urgencia. «Tienes que escucharme, hijo. Es sobre tu padre». La confusión se transformó en un nudo en su garganta. Todo se congeló. El tiempo se detuvo. «¿Qué?», preguntó, repitiendo la palabra como si le costara asumir su significado. Las palabras caían pesadas entre ellos. «Él no es quien tú crees. Tu padre», decía ella, pero el encapuchado la interrumpió gritando desenfrenadamente. «Cállate, vieja. No hables de cosas que no entiendes». La tensión se volvió asfixiante. La multitud observaba, un hervidero de murmullos y miradas desconcertantes. «Marina, ven aquí», Rafael le gritó mientras intentaba acercarse, pero su madre lo detuvo con una mano firme. «No, Rafael, este es un momento crucial. Lo que tienes que saber es que tu padre está detrás de todo esto, todo lo que ha pasado, todas las decisiones. Él las ha manipulado». Las palabras de su madre fueron como una traición a su alma. Quería creer que su padre era un ser de honor, un hombre que había luchado duro. Pero ahora, ¿acaso había sido parte de un juego macabro? «Rafael, apártate de ella», ordenó Fernando, cada palabra como una daga. «Está tratando de manipularte. No permitas que la engañen». La multitud retrocedió un paso. Un silencio tenso se hizo notar mientras Marina miraba la escena, sus ojos llenos de lágrimas. Rafael se dio cuenta de que ella estaba atrapada en su propia red de secretos. «Dímelo, Marina. ¿Qué sabes sobre mi padre?», preguntó, sintiendo cómo su corazón se rompía en pequeñas piezas. Él tiene conexiones, Rafael. No solo contigo, también con mí. Te ha estado vigilando a los dos», balbució ella, su voz temblando. «No sabía quién eras realmente hasta ahora». Las palabras hicieron eco en su mente. Su padre, un hombre corrupto, orquestando el caos en sus vidas. «¿Mi padre te conoce?». Rafael sintió que la rabia y el dolor comenzaban a fusionarse. Era un torrente de emociones. Marina asintió, la desesperación reflejada en sus ojos. «No, te está utilizando a ti y a mí, solo para sus propios fines», gritó Marina, llantos de angustia ahogándose en sus palabras. Y de repente, un disparo resonó. Las sirenas se acercaron, pero el pánico no lo podía controlar. La figura encapuchada, empujada por la desesperación, disparó hacia el cielo de nuevo. Pero esta vez el tiro no falló. Un eco de horror llenó el aire. Alguien en la multitud gritó al caer al suelo. Rafael se volvió hacia el lugar, y su corazón se detuvo al reconocer la figura desplomada. Era su padre, el cuerpo sin vida en el pavimento, sangre tiñendo el asfalto gris. El rostro de Rafael se palideció. La revelación lo golpeó como un tsunami. ¿Era esto el juego final de su padre? Todo lo que había conocido se achicó de repente en su mente. ¿Qué había sido real? La ira crecía, pero también un miedo profundo, una sospecha silenciosa que llenaba los espacios vacíos entre ellos. «Ustedes no entienden.
El verdadero peligro no solo está aquí, sino que todos lo llevamos adentro. La frase de su madre resonaba ahora con nuevo sentido. ¿Cuánto había ocultado su padre? ¿Sofía? ¿Marina? Todo giraba en torno a un centro oscuro. Mientras el caos se desataba, Rafael supo que la vida nunca volvería a ser la misma. Un choque de emociones lo atravesó. La verdad había llegado, pero con un precio. Se giró hacia Marina y Sofía, cada quien un reflejo de su propio trauma. ¿Era verdad que la verdadera guerra comenzaba ahora? La multitud comenzaba a disolverse, los secretos apilándose y apilándose, dejando preguntas sin respuestas. Y así, entre susurros y decisiones desgarradoras, el futuro de Rafael se convirtió en un hilo frágil, a punto de romperse en cualquier momento. Rafael miró a Marina. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho mientras el caos llenaba la escena. La figura encapuchada, armada y desesperada, disparó al aire, y el miedo se aferró a él como una sombra. La multitud caótica se dispersó en susurros y gritos, y él sintió que todo se descontrolaba a su alrededor. «Marina», gritó tratando de avanzar hacia ella, pero el pánico había enraizado a las personas de tal forma que ni él ni Marina podían acercarse. De repente, se oyó un grito desgarrador que atravesó el aire. «¡Rafael!». La voz era conocida. Le hizo girar la cabeza. Su madre, descompuesta y asustada, emergió entre la multitud. «¿Qué haces aquí, mamá? Esto no es seguro». La imagen de ella allí, rodeada de peligro, causó que un nudo de angustia le estrangulara la garganta. «Tienes que escucharme», exclamó, su voz urgente. «¿De qué estás hablando?», preguntó, desconcertado. El caos continuó a su alrededor. La figura encapuchada seguía amenazando con el arma, mientras la adrenalina y la tensión llenaban el ambiente. «Tu padre», comenzó su madre, pero un nuevo grito destacó entre el ruido. «No, era Fernando, su hermano, que luchaba por llegar a ellos». Su expresión reflejaba terror y confusión. «Alguien tiene que parar esto ya». El caos se amplificaba. Rafael sintió que la presión en su pecho aumentaba al ver a su hermano. «¿Qué sabes de nuestro padre?», preguntó, sintiendo cómo su mundo pendía de un hilo. «Él está detrás de todo esto, Rafael. Tu padre no es quien crees. Él ha estado manipulando todo desde las sombras». Las palabras lanzaron una chispa de confusión en la mente de Rafael. La revelación de la madre aún era demasiado difícil de procesar. Y entonces el disparo resonó nuevamente en la multitud. Un grito surgiendo de una figura caótica. El pánico se desató. La imagen se volvió confusa. Rafael no podía despegar su mirada de Marina, mientras sus ojos buscaban algo entre la multitud. De repente, un sonido ensordecedor lo hizo estremecer. El cuchillo de un hombre, envuelto en sombras, apareció desde la nada, atravesando el aire hacia su dirección. Rafael sintió que el tiempo se detenía. «¡Cuidado!», gritó, pero era demasiado tarde. La figura encapuchada cayó al suelo, y el arma voló de su mano, mientras su cuerpo se contorsionaba. La multitud se volvió hacia ellos, incrementando los murmullos y el caos. «¡No puedes estar haciendo esto!». La declaración de un extraño resonó. Pero ya era tarde. La figura caída, el enigma desvelado, era su padre. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Su madre se cubrió la boca, asustada, y Fernando se quedó paralizado, su rostro pálido. «¿Qué?». Los susurros en la multitud comenzaron a cobrar vida, llenos de preguntas, reacciones de horror y shock. Nadie podía comprender la magnitud de lo que había pasado.
Rafael, por favor, murmuró Marina, su rostro desencajado. No puedo creer que esto suceda. Las palabras eran como un eco vacío, y Rafael sintió que su corazón se desangraba. La vida de su padre, la oscuridad que había intentado ocultar, todo se revelaba en ese instante trágico. ¿Era verdad que había estado orquestando el caos? ¿Qué secretos guardaba? Él estaba detrás de todo, gritaron algunos en la multitud, incrédulos. Rafael sintió el caos consumirlo. De repente, algo cambió en el ambiente. Una figura emergió entre la multitud, alta, con mirada fría. Era alguien que jamás había esperado ver. ¡Basta todos!, gritó Sofía. La revelación tuvo un impacto aún mayor. Sofía, su amiga de la infancia. Eso no fue un accidente, Rafael. Todo esto es parte de un plan. Las palabras resonaron como un trueno. ¿Qué? ¿Qué plan? La confusión, la rabia, la traición llenaron cada rincón de su ser. Sofía, explícate. Era como si el aire se estuviera estrangulando a su alrededor. Y entonces su voz se volvió grave. Rafael, tu vida ha estado controlada desde el principio. Todo lo que te han dicho es solo parte de una máscara. Tu padre, él era parte de algo más grande, una red que abarca todo lo que conocemos. Las revelaciones tambalearon su realidad. Cuando Sofía pronunció esas palabras, Rafael sintió que el suelo se desvanecía bajo él. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó atormentado. Mientras la multitud comenzaba a murmurar entre ellos, sintió que la verdad de su vida se desvanecía de sus manos. Todo se había vuelto un caos. Rafael, hay secretos que no puedes imaginar. Los rostros que creías en tu vida no son reales, ni tus amigos. Todo fue manipulado para evitar que supieras. El pánico se desató de nuevo. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Mientras el horror llenaba el aire, Rafael sintió que todo lo que creía estaba a punto de desmoronarse, y un nuevo misterio se desplomaba sobre ellos, oscureciendo su futuro. Rafael miró a Sofía. El caos a su alrededor era un hervidero de voces y confusiones. ¿Qué quieres decir con que mi padre está detrás de todo esto?, preguntó, sintiendo que cada palabra lo arrastraba más hacia un abismo. La multitud murmuraba. La tensión se apretaba como una cuerda tensa, y un frío recorrió su espalda. Sofía respiró hondo, como si esas palabras estuvieran cargadas de un peso insostenible. Rafael, hay cosas que no sabes. Tu padre no es solo un empresario. Él ha estado involucrado en algo mucho más oscuro, en una red de tráfico de influencias, incluso de seres humanos, dijo, su voz quebrándose. Cada sílaba aumentaba el nudo que se formaba en su garganta. No solo está tratando de arruinar tu vida, está tratando de destruir a Marina y a todos los que se crucen en su camino. Rafael sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había conocido durante años se desmoronaba. ¿Eres tú quien está diciendo esto? ¿Es posible? La incredulidad se filtraba en sus tonadas. El mundo alrededor se oscureció y en su mente, el rostro de su padre, el hombre a quien había admirado, se comenzaba a desvanecer, revelando un monstruo oculto. «No pierdas el tiempo, Rafael», gritó su madre desde atrás, presionando a su hijo a reaccionar. «Lo sabes, esta es su última jugada. Él ha jugado contigo desde que eras un niño. Ese apuñalado era un testigo, algo que él no podía permitir. Debes actuar rápido». Fernando, abrumado y con el rostro pálido, se unió a la conversación. «Rafael, escucha, no podemos quedarnos aquí. Si tu padre descubre que sabes», las palabras se hizo eco de sus peores temores. En ese instante, la figura encapuchada emitió un grito desesperado.
Párense todos. Es la última oportunidad de salir de esto. No les importa la vida de otros, pero yo la tengo en mis manos. La voz resonó con una fuerza abrumadora. Rafael sintió que sus piernas casi se desploman. En un instante, todo podría estallar en un caos mortal. ¡No! ¡Detente!, gritó Marina, saltando hacia adelante, los ojos desbordados de valentía y temor. Y en un solo movimiento, el caos continuó. Ella se abalanzó hacia la figura encapuchada, y todo se volvió borroso. Rafael sintió como si el mundo se detuviera. ¿Por qué estás haciendo esto? No hay necesidad de que alguien más sufra. Pero un segundo después, el individuo levantó el arma y disparó. El tiempo se detuvo. El eco del disparo resonó como un trueno. La multitud contenía la respiración. El horror se dibujó en sus rostros. Rafael miró fijamente, mientras un destello de luz brillaba. En el aire, el tiro encontró su blanco, y la expresión de sorpresa en el rostro de Marina se convirtieron en doloroso asombro. Ella cayó al suelo, su cuerpo desplomándose, y con ella, parte del alma de Rafael. «¡Marina!», gritó, corriendo hacia ella, el corazón destrozado. El mundo se volvió un eco de su voz, y de repente, el caos se trasladó a un momento de silencio absoluto. La multitud estaba paralizada, como si en su horror colectivo hubieran olvidado incluso exhalar. «Ella no puede estar muerta», murmuró Fernando, tambaleándose. El rostro de su madre se cubrió por las manos, mientras Rafael se arrodillaba junto a Marina, su corazón latiendo con desesperación. Ella miraba el cielo, sus ojos perdidos, mientras la sangre comenzaba a extenderse por el suelo. Dijo ella con un susurro, y el nudo en su garganta se hizo un grito desgarrador. De repente, envuelta en su dolor, Marina extendió la mano hacia él, y entonces un giro inesperado. Justo antes de que sus dedos se tocaran, la figura encapuchada se dio la vuelta, y la capucha cayó, revelando un rostro que dejó a todos en estado de shock. Era su padre. «¿Qué? ¿No puede ser?», pensó Rafael, sintiendo que el mundo se apagaba. La verdad se lanzaba sobre él como una ola aplastante. El hombre que lo había traído a este mundo, un ser que admiraba y odiaba a partes iguales, estaba en el epicentro de su tormento. «¡Tú!», gritaron todos. La multitud se agolpó al ver al hombre caer en desgracia. «¿Por qué?», preguntó Rafael, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué hiciste esto?». «Invertí todo en el tráfico, en la manipulación. Lo hice por ti, Rafael, para protegerte». Su padre respondió, y cada palabra era como un cuchillo en el corazón. «Si ellos lo sabían, tú no podrías estar seguro. Tu madre y tú fueron los principales objetivos. No podía dejar que te involucraran». La revelación dejó paralizado a Rafael. Todo lo que pensaba sobre su familia, sobre el amor y la protección, ahora parecía un embrollo de mentiras construidas sobre cimientos de terror. ¿Cuánto más había encubierto su padre? ¿Acaso ella era una peón en su juego? Todo lo que había creído, cada vínculo, perdido. Marina, tendida en el suelo, y su padre en el fuego cruzado de la vida. Y la muerte, todo era un desmoronamiento. ¿Podría recuperar a Marina? ¿O había algo más en la trama? La pregunta quedó flotando, mientras la verdad continuaba sin ser revelada. Rafael respiró hondo. El mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué haría ahora? Rafael miró a su padre. La realidad comenzaba a desmoronarse, y el impacto de lo que estaba sucediendo lo abrumaba. Los murmullos de la multitud se convertían en ecos distorsionados en sus oídos. Tú eres el que ha estado detrás de todo esto», logró decir,
la voz temblorosa. En su mente, un torbellino de traiciones y verdades no contadas giraban con furia. Mientras su padre se mantenía de pie, su mirada altanera se tornaba fría y calculadora. «Lo hice todo para protegerte, hijo», replicó su padre, mientras la confusión invadía a todos. «No entiendes». «No entiendo», gritó Rafael. El calor del enfado comenzaba a arder dentro de él. ¿Protegiéndome? ¿Asesinando gente? ¡Miente! Él es un monstruo. Sus palabras resonaron en el aire, y toda la multitud contuvo la respiración. El caos parecía estar suspendido, y un silencio aterrador se apoderó del lugar. La angustia de Marina se hacía palpable. Su respiración entrecortada se mezclaba con el murmullo de la multitud. Un temblor recorrió el cuerpo de Marina, cuando el nuevo giro de los acontecimientos se asentó. En ese mismo instante, un grito desgarrador interrumpió la atmósfera tensa. Llegó de la multitud. «¡No lo toques!», alguien gritó. Era una voz que Rafael reconoció enseguida. Era Sofía, que se abría paso entre los cuerpos, respirando con dificultad. Pero había algo diferente en su mirada. Sofía avanzó con determinación. «Espera. Hay algo más que debes saber, Rafael. Es una trampa». Las palabras de Sofía fueron como un rayo, provocando una explosión de reacciones. «¿Qué estás diciendo?». Rafael sintió que la confusión se acumulaba. La mirada de Sofía se había vuelto intensa y desesperada. «Esto no es solo un malentendido. Tu padre, él no es tu verdadero padre». La revelación lo paralizó. El aire se volvió pesado, como si el mundo entero se detuviera a su alrededor. «¿Qué?». La incredulidad se apoderó de él. «¿Cómo es posible? Tu madre, ella nunca te lo dijo. Tú eres el hijo de otro hombre. Tu verdadero padre. Él está encerrado, pero no por razones que crees». Sofía se acercó a él, tratando de calmar su evidente angustia. «Todo ha sido parte de un juego en el que tu vida ha sido manipulada. Tu madre no solo intentó protegerte, sino que buscó que no supieras la verdad». Los murmullos en la multitud aumentaron. Algunos se miraban entre sí, cuestionándose. Rafael sentía que el suelo se estaba desmoronando bajo sus pies. La traición que había sentido unos momentos atrás se transformó en confusión y duda, mientras los ojos de todos se centraban en él. Marina, desplomada en el suelo, extendió una mano hacia él. «¿Es cierto, Rafael? ¿Acaso yo no soy parte de tu vida real?». Un golpe de tristeza se apoderó de él. No sé qué creer ahora», murmuró, luchando contra la confusión. El rostro de su padre, que antes veía como un ícono, se desmoronaba en sus pensamientos. En un giro aún más impactante, la figura encapuchada intentó levantarse. Aún con el tiro en el suelo, se movía lentamente. La multitud retrocedió con miedo, pero lo que sucedió luego lo dejó a todos helados. El encapuchado se quitó la capucha. Era una mujer, con ojos igual de fríos que el metal del arma. Soltó una risa llena de desdén. «No hay nada de qué sorprenderse, Rafael. Tu vida ha sido un juego de poderes desde el inicio. En un instante, todo cambió otra vez». Rafael miró la escena y se dio cuenta de que ella llevaba un medallón en el cuello, similar al que guardaba su madre. Un grito interno brotó de su garganta mientras el horror se apoderaba de él. «Eres tú. Eres la mujer que ha estado detrás de todo». La multitud se agitó. El temor se volvió palpable. El juego de sombras que parecía claro se tornó en un laberinto de engaños. Mientras su madre lo miraba, sus ojos llenos de lágrimas, Rafael sintió que la verdad se fragmentaba. Cada respuesta se deslizaba como un río desbordado. La vida que pensaba haber construido se fue desvaneciendo junto con sus certezas. «Rafael»,
Hay mucho más en juego del que imaginamos, dijo Sofía a sus espaldas, con desesperación en la voz. Todo parecía estar interconectado, pero la revelación era demasiado aterradora como para abrazarla. La pregunta latente quedaba en el aire. ¿Quién era su padre en realidad? ¿Y qué secretos oscuros seguían ocultos? La tragedia apenas comenzaba. La confusión llenaba su corazón y el futuro se volvía cada vez más incierto. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba. Mientras su padre, el hombre que había admirado toda su vida, enfrentaba las consecuencias de sus acciones, su corazón latía con una mezcla de horror y confusión. La multitud, antes abrumadora, ahora se movía como un espectro en su mente. ¿Eres realmente el que ha estado manipulando todo?, balbuceó, sintiendo que cada palabra era un eco de traición. Sí, pero lo hice por ti, hijo, su padre gritó. Pero la rabia en la voz de Rafael era más fuerte que cualquier argumento. No puedes justificar el daño que has hecho. Marina, ella no tiene nada que ver. Las palabras se deslizaban entre el miedo y la impotencia mientras miraba a la chica que había comenzado a amar, ahora en el suelo, luchando por respirar. La mirada de ella estaba llena de dolor y miedo por todo lo que había pasado. «Rafael, por favor», Marina suplicó, arrastrándose un poco, su voz apenas audible. «No puedo quedarme aquí. Hay que salir, todos». Sin embargo, cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Sofía, aún temblorosa por la revelación, dio un paso adelante. «Esto no termina aquí. Hay algo más, algo que tu padre nunca te dirá». Pero la presión de los momentos acumulados se transformó en gritos de desesperación. Los murmullos de la multitud se convirtieron en ecos de confusión. Empujones y miradas llenas de pánico cruzaban el aire. Rafael esperó una chispa, un destello de esperanza en medio de la tormenta, pero lo único que sentía era el vacío. «Alguien ayuda a Marina», gritó a voces. Su corazón se detuvo cuando vio que su madre corría hacia ellos, los ojos llenos de lágrimas. «No puedo perder a otro hijo». «Ella no es ninguna traidora. Párense», gritó su padre, viendo cómo la imagen de su familia se desmoronaba. «No entienden el peligro». Pero Rafael apretó los dientes y de repente un atractivo irracional lo invadió. Se giró hacia Sofía. «¿Por qué no me dijiste antes?» «Porque no sabía cómo reaccionar, Rafael. Sabía que tu padre te tenía bajo control, que todo era una manipulación». Ella replicó con una angustia palpable. «Tu vida es un juego para él, un juego que debe terminar». Mientras la tensión se hacía más y más densa, una silueta oscura emergió entre la multitud. Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, otro disparo resonó. Un grito desgarrador surgió de la multitud. Rafael sintió su corazón quebrarse en 1000 pedazos. Fue solo un segundo, pero el tiempo se estiró hasta parecer una eternidad. La figura, encapuchada, le había dado la espalda a ellos, pero la explosión del disparo trajo consigo solo más caos. «Marina», murmuró, sintiendo que se le escapaba la razón. La gente se movió en masa, mientras caía de rodillas. Pero esto no podía ser el final. «Tienen que escucharnos. No podemos dejar que esto termine así», gritó Rafael, mirando a Marina, y ella le devolvió una mirada intensa. «Tienes que prometerme algo, no dejar que esto te consuma. Debemos unirnos». Las palabras de ella resonaron, y en medio del horror, Rafael entendió lo que debía hacer. Rápidamente corrió hacia su padre. «Este ciclo tiene que detenerse. No importa lo que digas, no permitiré que esto siga». La multitud miraba expectante, mientras los murmullos crecían de tensión palpable en el aire. «Marina es más que un peón en tu juego»,
es una persona. Pero el padre de Rafael sonrió. Una sonrisa torcida y fría. Lo que no comprendes, hijo, es que en este juego siempre soy el ganador. Rafael sintió que un frío extremo lo invadía. Era un juego en el que nadie podía salir ileso. En ese momento, Marinada sonrió débilmente y levantó la mano hacia él, mostrándole un pequeño medallón que había estado escondido bajo su ropa. Este es el verdadero símbolo de nuestra conexión, del pasado, dijo, el cual esconde secretos aún más profundos. De repente, un ruido ensordecedor aceleró los latidos de su corazón. La policía llegó en tropel, las sirenas resonaban en el aire. Rafael supo que todo estaba a punto de cambiar. «Este es el momento», gritó. «Tenemos que luchar juntos por la verdad». Mientras la multitud se dispersaba, las miradas cambiaban de confusión a claridad. «No podemos permitir que ganes, padre», dijo con una voz que resonaba en su interior. El final se acercaba, pero era una conclusión que no podía predecir. En su corazón había una llama que ardía, el deseo de saber la verdad, de luchar por su amor. «Marina, ven. Fernando, Sofía, todos, fuera de aquí, ahora», Rafael gritaba. El miedo se convertía en determinación. La verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras el caos se expandía, el futuro se tornaba nublado, lleno de preguntas sin respuestas. Esperamos que hayas disfrutado de este emocionante viaje. Pero antes de que termine, necesitamos que actúes. Tienes que suscribirte ya al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. 1. Y aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y seguir viendo más contenido que amas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos conocer tus pensamientos. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.